El universo de DreamWorks si las películas estuvieran conectadas, en orden cronológico. Inicio de la creación. Cuando el universo se creó, existía un curioso material capaz de evolucionar y perfeccionar muchas de las deformidades que se presentaban en la vida, especialmente en todo ser vivo que tocara este material. Aquel material sería conocido como el cuantonio. Este material se manifestaba en forma de gas y rara vez podía ser visto. El inicio de la vida. Al mismo tiempo, existió una especie de los Boob que fue considerada la más torpe en el universo, ya que siempre que le temían algo se escondían y huían tan lejos como podían de los lugares. En ocasiones arrebataban el planeta de otros seres vivos para quedárselo y así poder esconderse. Cerca de la Vía Láctea, una poderosa estrella del deseo cayó en el universo, calcinando toda una gran arboleda. Sin embargo, fue a caer a un lugar escondido del planeta Tierra y de ahí nacería el bosque oscuro. Aquella estrella estaría con un único deseo atrapado en su interior, esperando a ser concedido. En el mismo universo, pero en una galaxia algo lejana, solo existía el silencio. Pero un día, aquellos ancestros creadores fueron capaces de hacer sonar el primer sonido. Y desde ese entonces utilizaron 6 cuerdas y pronto cada una de estas cuerdas controlaría cada género de lo que se conocería como la música. Y no solo sería aquella galaxia lejana, sino también donde se encontraría el planeta Tierra. 446.000 millones de años antes de Cristo. El satélite natural del planeta Tierra no solamente acompañaría al planeta en la órbita, sino que sería el encargado de proteger a la Tierra misma. Es decir, la Luna era la encargada de proteger a los nuevos seres humanos en el mundo. Para ello, cuando llegaran los humanos, elegiría a diversos guardianes que se encargarían de cada situación en la que los pequeños niños pudieran vivir para que cada una de estas situaciones se convirtieran en momentos felices. Algunos guardianes trabajarían una vez al año o en diversas etapas de los pequeños niños. 65 millones de años antes de Cristo. Un meteorito terminó con toda la especie de dinosaurios que habitaban en el planeta Tierra. Sin embargo, este meteorito contendría cuantonio, aquel material que hacía evolucionar y volver más fuertes a cualquier especie en el universo. Cuando el meteorito impactó, fue tan poderoso que todo este material afectaría a muchas especies de animales, dándoles dotes especiales, evolución, fuerza, mucha inteligencia y sobre todo la capacidad de poderse comunicar mejor con el paso de los años. 17.900 a.C. En el planeta Tierra ya existía la vida inteligente y un eslabón perdido fue un hombre pez carnívoro que terminaría congelado y sería el último de toda su especie. 10.514 a.C. Un pequeño humano llamado Guy había perdido a sus padres en unas piedras cerca de la brea. El pequeño Guy, tras quedar sin sus padres, comenzó a buscar a lo que llamó el mañana, un lugar en el que él creía que podría vivir en mucha paz. Y fue así como poco a poco comenzó a ser independiente y utilizar sus ideas para la vida. 10.501 a.C. Durante una época conocida como la Era Crudácea, posiblemente cerca de Croacia, muchas especies de animales ya poseían cualidades, colores e inteligencia que comenzaba a evolucionar en los animales. Sin embargo, los humanos no se quedaban atrás, ya que una familia cavernícola llamada los Croods sobrevivían día a día robando comida y escondiéndose en sus cuevas para no encontrarse con los salvajes animales que se encontraban fuera. Una noche, la hija de la familia de los Croods, llamada Eve, conoció al chico llamado Guy, que ya utilizaba su capacidad para facilitarse la vida en diversos momentos. Guy le enseñó a toda la familia de los Croods sus nuevos descubrimientos, como el pantalón, el fuego, los zapatos, pero sobre todo las ideas. Gracias a él, la familia aprendió a evolucionar su parte cavernícola, sobre todo el padre llamado Grug, el cavernícola más fuerte que no quería aceptar conocer todo lo que el humano desconocía. Pero gracias a todo eso es como la familia logra llegar a un mundo pacífico más lejos de las cuevas, y encontraron aquel mundo del que siempre se escondían. Desde ese momento, los humanos aprenderían a coexistir con las especies evolucionadas y sobre todo muy inteligentes en el mismo mundo. 10.500 a.C. Guy, después de pasar tiempo con la familia de los Croods, se reencontró con los amigos de sus padres, Hope, Phil y su hija Dawn. Ellos eran la especie aún más civilizada en ese momento y querían quedarse solamente con Guy para deshacerse de los Croods, pero como diversas especies salvajes de animales los atacaban, especialmente muchos monos evolucionados, ya que secuestraron a todos los hombres. Pero al mismo tiempo todos aprendieron la lección de que hay algunos que pueden sobrevivir gracias a los otros. Es así como Hope, Phil y Dawn aceptan que los Croods y muchas especies ya evolucionadas vivieran en lo que se conocía como el paraíso, dando paso a una nueva era. Así pasó mucho tiempo, hasta 1900 a.C. En el centro y corazón del océano existía un lugar mítico, una especie de santuario secreto situado en lo más profundo de la tierra, donde los dragones vivían en libertad, lejos del contacto humano, en un vasto ecosistema subterráneo lleno de luz, colores y cristales brillantes, donde todos los dragones podrían vivir en paz. 1000 a.C. Diversos monstruos marinos comenzaron a aparecer en las profundidades del océano. Entre ellos destacaba
llamaban las sirenas, seres muy poderosos y peligrosos que estuvieron a punto de destruir a los Krakens con la ayuda de un poderoso tridente mágico antiguo. Pero una poderosa sirena fue la encargada de destruir a los Krakens con aquel tridente. 313 después de Cristo. Después de que aquella persona, santo, conocido como Nicolás de Bari, había realizado buenas acciones regalando juguetes a los niños, fue elegido como guardián por la luna, llamándose Santa Claus. Al mismo tiempo, la luna eligió como guardianes al conejo de Pascua, el hada de los dientes y el dios de los sueños lindos, conocido como Sandman. Y desde ese año, todos se encargarían de que cada año los niños recibieran felicidad. Al mismo tiempo, en las sombras oscuras, el dueño de las pesadillas llamado Peach sería el encargado de crear pesadillas en los niños y al mismo tiempo hacer que los niños no creyeran en Santa Claus ni los guardianes, aunque sería un alma oscura que absolutamente ningún mortal podría ver. 587 después de Cristo. En el inicio de los tiempos de la antigua China existió un maestro tortuga conocido como el maestro Wu Wei. El maestro lideraba un ejército de Kung Fu junto al mejor de sus compañeros en esos tiempos, el maestro Kai. Los dos fueron legendarios guerreros que lideraban un gran ejército en toda China y desde ese momento los dos eran considerados los maestros legendarios del Kung Fu. 630 después de Cristo. El maestro Wu Wei había viajado por muchos países en diferentes culturas, pero decidió quedarse en China. Fue así como el maestro se colocó especialmente en una colina con vista a la tierra. Pronto plantaría una semilla de su árbol favorito en aquella colina, y esta semilla sería conocida como el árbol de durazno de la sabiduría celestial. 680 después de Cristo. La especie de los pavos reales gobernaban la ciudad de Gogmen, ya que ellos trajeron la prosperidad a la ciudad tras presentar su invento de los fuegos artificiales. 722 después de Cristo. Durante alguna de las batallas de los maestros legendarios del Kung Fu, el maestro Wu Wei sufrió muchos daños severos y su compañero Kai lo cargó durante muchos días para que él pudiera continuar el camino. Uno de esos días cercanos, los dos llegaron a una aldea de pandas. Los pandas ya dominaban el chi y lo utilizaron para curar al maestro Wu Wei. Desde ese momento, el maestro Kai se dio cuenta que el chi también podía arrebatarse y así obtener más poder. Desde ese momento su ambición lo consumió por completo y el maestro Wu Wei tuvo que detener su ambición y ambos tuvieron una batalla que hizo temblar la tierra y el maestro Wu Wei mandó al maestro Kai al reino de los espíritus. 773. Un pequeño panda rojo conocido como el maestro Shifu había tomado la decisión de retirarse del Kung Fu y buscar su paz interior. En una noche inesperada fuera de casa encontró a un pequeño leopardo de las nieves, a quien pondría como nombre Tai Long, y comenzaría a vivir una vida normal con el pequeño leopardo. 780. Cuando el maestro Shifu cuidaba al pequeño leopardo de las nieves, se dio cuenta que era muy bueno para el Kung Fu. Al ver esto, tomó la decisión de entrenar al pequeño leopardo, con la esperanza de que algún día su gran habilidad pudiera convertirse en el guerrero dragón. Se decía que el guerrero dragón llegaría a ser alguien valiente y que aprendería a ser él mismo de una manera pacífica e inteligente. 829. El maestro Wu Wei comenzó a observar al maestro Shifu y ver cómo entrenaba a Tai Long. Desde ese momento comenzó a tener visiones del futuro y vio que había mucha maldad en su corazón. Aquella oscuridad y maldad hizo que el maestro tortuga comenzara a dudar del leopardo. Una especie de aliens conocida como los Galaxar eran súper inteligentes, que vivían en paz y armonía. Un día, uno de ellos era considerado el líder de todo el planeta, pero al conocer a una misteriosa mujer que lo terminó dejando absolutamente solo, decidió terminar con toda su especie, dejando al planeta inhabitable y sin vida. Pronto, este alien estaría buscando el Quantonio, aquel químico poderoso de todo el universo. Su objetivo ahora sería clonarse a sí mismo para conquistar a otros mundos. 860. El pavo real Lord Shen comenzó a tener una pasión oculta por los fuegos artificiales, ya que con ellos podría tener mucho más poder y el control sobre otras especies. Unos días más tarde, sus padres habían consultado a una adivina. Ella había predicho una profecía, la cual decía que si Shen continuaba en ese camino oscuro, sería vencido por un guerrero de blanco y negro. Al enterarse de todo eso, aquel pavo real quiso cambiar su destino y mandó a todo su ejército a buscar a todos los pandas para eliminarlos. Y durante todo ese viaje llegaron a una peculiar aldea en la cual dos padres pandas cuidaban a su pequeño llamado Loto, y Shen atacó la aldea, eliminando a demasiados pandas. El padre comenzó a pelear con los aliados de Shen y le dijo a la madre que se llevara al pequeño Loto. Así que la madre comenzó a escapar de todo el caos en la aldea y dejó al pequeño panda en una caja de rábanos para que el pequeño pudiera estar a salvo. Desde ese momento la madre tomó la decisión más fuerte de su vida, dejando al pequeño panda y escapando para que él pudiera seguir con su vida, quedándose completamente solo. 861. Cuando regresó a casa aquel pavo real, sus padres se enteraron de todas las atrocidades que había cometido, así que sus padres lo desterraron y le dijeron que ya no era digno de pisar el palacio. El pavo real decidió que se vengaría, llevándose a todo su ejército. 902. El maestro Shifu creía que Tai Long estaba listo para recibir el rollo del dragón. Decidió que era tiempo de hacer una pequeña
pequeña ceremonia. Pero el maestro Oogway ya sabía que si se lo daba, todo se convertiría en oscuridad y maldad pura. El maestro decidió otorgarle el rollo del dragón. Así que el enojo de Tai Lung hizo que esa misma tarde atacara a todo el Valle de la Paz, causando daños en los habitantes. El leopardo no podía creer eso, ya que después de tanto sacrificio e ilusiones, todo cayó a la basura en poco tiempo. Así que intentó tomar el rollo por la fuerza, pero el maestro Oogway lo impidió con una llave especial, durmiendo a Tai Lung. Y fue así como fue llevado a prisión por intentar raptar una reliquia legendaria. 904. El maestro Shifu había adoptado a una pequeña tigresa y repitió el mismo patrón, ya que la comenzó a entrenar día y noche, porque tenía un gran potencial en el Kung Fu. Sin embargo, el maestro Shifu seguía pensando si lo que había hecho era correcto, y la pequeña tigresa comenzaba a sentirse frustrada y alejada de su padre. 905. El señor Pink comenzaba a tener éxito en su negocio de fideos, pero una tarde en la que iba a recoger vegetales que le dejaban detrás del negocio, encontró una pequeña caja de rábanos, con el pequeño panda Loto dentro. El señor Pink, al ver que el pequeño panda se encontraba solo, decidió comenzar a adoptarlo para que lo acompañara el resto de su vida, y el señor Pink le pondría de nombre al pequeño Po. 910. Una antigua camaleona disfrutaba cambiar de apariencia y aterrorizar a muchos habitantes de la antigua China. Un día, una pequeña ladrona llamada Shen estaba cansada de los mandamientos, así que intentó robarle a la camaleona, pero al darse cuenta que ella no le tenía miedo, le dio una oportunidad, y desde ese momento comenzaría a entrenarla y comenzar a utilizarla. 922. Tai Lung había escapado de prisión para así vengarse de los maestros y obtener el rollo del dragón. Sin embargo, al mismo tiempo, el pequeño Po había crecido y era fanático del Kung Fu. El maestro Oogway ya había visto el futuro y sabía que él era el verdadero guerrero dragón, y fue Po quien pudo detener a Tai Lung por las visiones de Oogway, llevándolo al reino de los espíritus, y así todos respetarían al verdadero guerrero dragón. 924. El malvado pavo real Lord Shen había regresado y cumplido su venganza en el palacio de sus padres. Fue entonces que todo llegó a oídos del Valle de la Paz, y el maestro Shifu mandó a detener a aquel pavo real. Mientras tanto, Po durante todo el proceso había encontrado cómo manejar su paz interior, utilizándola para detener a Lord Shen. 934. El malvado maestro Kai había logrado salir del reino de los espíritus, y al salir comenzó a tomar el chi de todos los maestros en la antigua China. Sin embargo, los únicos dominantes del chi eran los pandas, y fue la razón suficiente para que el guerrero dragón tuviera su batalla y progreso legendario contra Kai, y fue así como lo desterró en el más allá del mundo de los mortales. 936. La antigua camaleona estaba más preparada que nunca para empezar a robar el Kung Fu, no solo de los maestros vivos, sino de todos aquellos que ya no estaban en el mundo mortal. Sin embargo, Po demostró que no solo con el báculo y la magia sería el guerrero dragón, ya que demostró que el simple hecho de ser un panda super motivado era la razón suficiente para detener a la camaleona. 995. El gran vikingo estoico tuvo a su pequeño llamado Hippo. Sin embargo, en un ataque de dragones, su esposa se dio cuenta que ellos no podrían ser malos si no se les hacía nada. Como su madre vio que Estoico no quiso hacer caso, ella por su cuenta fue secuestrada por un dragón y decidió jamás volver con su familia. 1010. El hijo del jefe estoico, Hippo, continuaba aprendiendo las tradiciones de la isla de Berk, aunque deseaba ser un verdadero guerrero vikingo como su padre. No poseía la fuerza ni las habilidades necesarias, en cambio era ingenioso y muy curioso. Todas estas cualidades lo llevaron a crear inventos, con la esperanza de capturar un dragón y enseñarle su valentía a su padre. Hippo utilizó una de sus máquinas y logró derribar a un furia nocturna. Al llegar al bosque y verlo, no fue capaz de matarlo, y cuando lo vio tan débil decidió liberarlo, dándose cuenta de que los dragones no eran criaturas malvadas como los vikingos de Berk. Durante varios días comenzó a acercarse al dragón, al que llamó Chimuelo. Descubrió que el animal no podía volar correctamente debido a una herida que él ya le había causado. Mientras tanto, Hippo comenzaba a asistir a los entrenamientos de combate de otros jóvenes vikingos, pero gracias a lo que aprendió con Chimuelo, supo domar y controlar a muchos dragones sin siquiera usar la violencia. Fue así como se ganó la admiración de todos, y uno de esos días cercanos, cuando los vikingos descubrieron el nido de dragones, se dieron cuenta que estaban siendo dominados por una gigantesca bestia, la Muerte Roja. Todos los jinetes unieron fuerzas con sus dragones para enfrentarse al monstruo, pero juntos pudieron derrotarlo. Aunque a pesar de todo esto, Hippo perdió una pierna en la batalla, pero a pesar de todo fue aceptado como un héroe, especialmente por su padre, y desde ese año los vikingos aprendieron a convivir con los dragones. 1015. 5 años después de que los vikingos de Berk aprendieran a convivir con los dragones, ahora los dragones ya formaban parte de la vida cotidiana de la isla. Hippo exploraba nuevos territorios con Chimuelo. Mientras tanto, su padre estoico le insistía en que debía prepararse para convertirse en el nuevo jefe del pueblo. Hippo descubrió un grupo de cazadores de dragones liderados por Eren, quienes trabajaban para un misterioso hombre llamado Drago, el conquistador que planeaba capturar y controlar a todos los dragones para formar un
ejército. Hippo buscaba la forma de detener a Drago sin usar la violencia, pero en el camino se encontró con una misteriosa mujer que resultó ser su madre. Ella le mostró el santuario oculto, protegido por un enorme dragón alfa, Bewilderbeast. Sin embargo, Drago también poseía el mismo tipo de dragón, y cuando llegó con su ejército fue lo que provocó una gran batalla. Drago utilizó su alfa para dominar a los dragones de Valka, incluyendo a Chimuelo, pero en uno de los ataques mentales atacó accidentalmente a Stoico, causando su muerte. Hippo logró liberar a Chimuelo del control mental del alfa, y todo esto gracias al poder de la amistad. Y fue así como Chimuelo se convirtió en el nuevo alfa, liberando a todos los dragones. Al vencer a Drago, ambos unieron la libertad para los vikingos y sus dragones. 1022. El cazador de dragones llamado Grimmel continuaba su misión de destruir a todos los Furia, pero sabía que uno andaba suelto por ahí, es decir, Chimuelo. Uno de esos días cercanos, Chimuelo encontró a una furia luminosa bastante hermosa para él. Sin embargo, con los ataques de Grimmel, Hippo le dijo a todo el pueblo que debían irse al conocido mundo escondido. Sin embargo, Hippo accidentalmente descubre este mundo, pero Chimuelo ya se había convertido en el alfa de este lugar. Sin embargo, Grimmel durante su persecución no los dejaba en paz, pero Hippo, con la ayuda de Furia Luminosa, hacen que Grimmel termine cayendo en el fondo del océano. Ese mismo día, Hippo se dio cuenta que los dragones en el mundo tendrían mejor vida estando lejos de los humanos, y así todos se despidieron de sus dragones. 1030. Un día, Hippo junto a su esposa se dirigieron a visitar el mundo oculto para encontrar una vez más a Chimuelo, y ambos se volvieron a encontrar. Al mismo tiempo, se dieron cuenta que el otro ya tenía a sus propios hijos, siendo felices juntos una vez más. 1397. Un pequeño y misterioso gatito había sido abandonado en una canasta. Con el paso de los días, el aire lo llevó a un pequeño pueblo llamado San Ricardo. El gatito cayó hasta un orfanato, y la mujer encargada de ese lugar, llamada Imelda, decidió que cuidaría a este gatito. El pequeño gatito conocería a su hermano adoptivo, un huevo llamado Humpty Dumpty. El gato y el huevo hicieron una gran hermandad, y desde ese año ambos decidieron protegerse, pasará lo que pasara. 1398. Una malvada bruja lanzó un hechizo contra una princesa llamada Fiona. Este hechizo sería roto con el beso del verdadero amor. Los padres de la princesa, el rey Harold y la reina Lilian, habían seguido el consejo de la hada madrina, y desde ese entonces ella les dijo que encerraran a la princesa en una torre, y aquella torre estaría custodiada por una temible dragona que se había escapado del mundo oculto, y desde ese momento la princesa estaría esperando a su príncipe azul. El hada madrina tenía la intención de que ese príncipe azul fuera su hijo, el príncipe encantador. 1411. Los dos hermanastros, ya de adolescentes, comenzaron a hacer travesuras en diversas partes del pueblo de San Ricardo. En una ocasión, el gato logró salvar a una anciana del ataque de un toro, e inmediatamente todo el pueblo reconoció al gato por su valentía. Su madre le regaló unas botas, y desde aquel día sería conocido como el gato con botas. A finales de ese año, un pequeño llamado Jack Horner era hijo del dueño de las pastelerías Horner Pies. El pequeño era reconocido por cantar una canción infantil, metiendo su pulgar en un pie, pero fue opacado por una marioneta llamada Pinocho, que tuvo más popularidad que él al cantar. 1412. Uno de los niños adoptados llamado Pepito amenazó a Humpty Dumpty para pagarle una deuda pendiente. El gato, sin darse cuenta, fue utilizado por su hermano para robar el banco de San Ricardo. Los guardias del pueblo los encontraron y comenzaron a perseguirlos, pero el gato, al darse cuenta de que su hermano lo traicionó, decide hacer lo mismo, dejando solo a su hermano sin importar que lo arrestaran. 1414. Muchos guerreros y caballeros con valentía fueron enviados para rescatar a la princesa Fiona, pero ninguno de ellos había resultado con vida, ya que terminaron siendo calacas rostizadas. 1415. Ese mismo año, el gato con botas, en una de sus tantas aventuras, perdió dos de sus vidas, una mediante un toro y la otra mediante un grupo de perros. 1417. Humpty Dumpty todo este tiempo había estado planeando una venganza contra su hermano el gato, así que el huevo contrató a dos vándalos grandulones, llamados Jack y Jill. El gato con botas regresó a San Ricardo, pero Humpty Dumpty había manipulado a mucha gente para que el gato con botas indirectamente ayudara a llegar con la gansa dorada, y así pagar a todo el pueblo la deuda que tenían. Al mismo tiempo, su hermano el huevo hizo que arrestaran al gato con botas, ya que tenía una condena pendiente. Mientras el gato se encontraba en la cárcel, el dueño de los frijoles mágicos le dice que la gansa dorada destruiría a todo el pueblo, así que inmediatamente el gato hace todo lo posible para evadir a la mamá de la gansa, pero durante todo el proceso el huevo termina sacrificándose y el gato salva al pueblo una vez más. 1421. Mientras tanto, en un pantano alejado de la sociedad habitaba un enorme y verde ogro, aunque muchos humanos en esa zona querían lincharlo porque querían vivir en paz. Al día siguiente se presentó una venta de objetos de criaturas para el conocido dictador llamado Lord Farquaad, y un burro que era maltratado logró escapar de los guardias. Al mismo tiempo se encontró con aquel ogro. Desde ese entonces ambos comenzaron a conocerse, y aquel ogro pareció inventar su nombre y le dijo que se llamaba Shrek. Esa misma noche muchas criaturas y personajes de los cuentos de hadas aparecieron en su pantano.
lejano, y todos le dijeron a Shrek que Lord Farquaad los había enviado ahí. Inmediatamente Shrek y Burro se dirigen para hablar con aquel dictador enano. Cuando llegan hacen un trato muy simple, solo debían rescatar a la princesa, ya que él quería ser un legítimo rey. Y después de varios días, al llegar al castillo, Burro quedó acorralado y comenzó a ser seducido por la dragona, y Shrek cayó en el cuarto de la princesa Fiona. Al mismo tiempo, el príncipe encantador comenzó a soportar los infernales desiertos. El rey Harold y la reina Lilia ya no sabían qué hacer con la salvación de su hija en la torre, así que por la desesperación acudieron a Rumpelstiltskin. Aquel enano les dijo que si firmaban un contrato a cambio del reino de muy lejano, iban a poder estar con su hija. En ese momento llegan para informarles que su hija había sido rescatada por nada más y nada menos que un ogro, y los reyes rompieron el contrato de Rumpelstiltskin. Shrek y la princesa Fiona comenzaron a tener pequeñas discusiones, y fue por esa razón que la princesa decidió casarse con Lord Farquaad. Y Shrek, tras regresar al pantano y reflexionar las cosas, llega Burro, junto con su novia la dragona, quienes le abren los ojos para oponerse a la boda. Y la dragona termina devorándose al pequeño enano dictador, y Shrek decidió casarse con la princesa Fiona. 1422. Después de un largo viaje, el príncipe encantador logró llegar al castillo para rescatar a la princesa, pero al entrar al cuarto de la torre más alta, se dio cuenta que ya era demasiado tarde, y solo había encontrado a un lobo de sexo dudoso que le dijo que su princesa Fiona ya estaba casada. Más tarde, ese mismo año, la Guardia Real logró mandar un mensaje hasta el pantano, ya que los reyes de muy lejano deseaban ver a su hija Fiona y a su esposo el príncipe Shrek. Durante varios días viajaron a muy lejano, y al llegar el rey Harold no estaba contento con que su hija se casara con un ogro. Y tras las diferencias de la familia, el hada madrina aprovechó la situación para hacer que la princesa Fiona se casara con su hijo, el príncipe encantador, ya que ella consideraba que había hecho un largo viaje para nada. El gato con botas fue encontrado por el rey Harold para deshacerse de Shrek, pero al no lograr nada, decide unirse en su caminata, en búsqueda de una pócima para que la princesa Fiona estuviera feliz. Al encontrar y tomarse la pócima de amor verdadero, los ogros se convierten en humanos, y Burro se convirtió en un corcel. Al llegar al castillo, el hada madrina ya tenía controlado todo, y engaña a Shrek. Al darse cuenta de todo esto en la noche, el ogro interviene una vez más, para vencer al hada madrina, y esa noche todos celebraron el baile. 1423. El príncipe encantador recibía muchas burlas, y quedaba en ridículo después de que todos supieran sus intenciones en el reino, y prometió vengarse, especialmente con Shrek. Esos días cercanos, el ogro intentaba aprender gestos de la realeza, ya que pronto sería el heredero al trono, pero Shrek no cree que está listo para eso, y no quería aceptar el reino. Es por ello que en los últimos momentos de vida, el rey Harold le dice que el único heredero era un joven llamado Arturo. Inmediatamente, Shrek y Burro y el gato con botas se dirigen a buscar a Arturo. Al mismo tiempo, el príncipe encantador se rebeló ante muy lejano y encarceló a muchas princesas. Cuando Shrek encuentra a Arturo, no lo veía muy convencido, pero gracias al mago Merlín se dan cuenta que podían motivarse por sí mismos. Al llegar al reino de muy lejano, Arturo le da un discurso a los villanos sobre la bondad y el bien, y gracias a todos es como terminan con el príncipe encantador. Shrek y Fiona se convierten en padres. El gato con botas comenzó a hacer ejercicio, ya que cuando cambió de cuerpo se dio cuenta de lo débil que se veía, así que al intentar sacar un nuevo PR en press banca, el gato perdió su cuarta vida. 1424. Ese mismo año, el gato, tras sus aventuras, utilizó un cañón para salir volando, pero ese fue el causante de perder su quinta vida. Unos meses más tarde, el gato con botas, por comer mariscos intoxicados, perdió su sexta vida. 1427. Tras haber intentado hornear un pastel junto a Genji, no midieron bien la temperatura y el gato con botas provocó que él mismo perdiera su séptima vida. 1428. El gato con botas se encontraba celebrando su llegada hacia los habitantes de un pueblo, pero un gigante de la naturaleza despierta y comienza a atacar al gato con botas. Sin embargo, el gato lo venció y empezó a celebrar antes de tiempo, y fue así como el gato perdió su octava vida. Cuando el gato se despertó con el veterinario, comenzó a recordar todas las vidas que le quedaban y se da cuenta que ahora solo le quedaba una. El gato no le tomó mucha importancia a esto, hasta que conoció a la mismísima muerte, quien ahora había tomado la forma de un lobo feroz para tomar su última vida. El gato se había retirado de sus aventuras, pero Kitty Patitas Suaves y un perrito fueron los encargados de motivar al gato para buscar la gran estrella del deseo y así volver a pedir sus 9 vidas. Pero al llegar fue interceptado por Ricitos de Oro y también fue interceptado por Jack Horner, quienes también buscaban la estrella para cumplir sus ambiciones. Al llegar a la estrella, el gato pelea con la muerte y se da cuenta de que realmente tiene que aprender a apreciar su última vida, y se lo deja en claro a la muerte. Y todos comenzaron a destruir el mapa, al mismo tiempo venciendo a Jack Horner. Unos días más tarde, el gato robó un barco de un alcalde para dirigirse a muy lejano.